segunda parte de considerar el misterio de la iniquidad, nosotros pedimos tu ayuda para entender estas cosas de una manera que sea beneficiosa para nosotros aquí al final del mundo. Te pedimos que nos perdones para que podamos tener acceso libre a Espíritu Santo, que te pedimos que nos des en este momento. Y te pedimos que nos des la guía para nuestros corazones y mentes, que nos lleve a través de otro día de servicio para ti, pero también eso nos ayudaría a entender estas verdades. Queremos la lluvia tardía. Te pedimos que derrames el aceite dorado a través de las tuberías doradas y llena nuestros recipientes. Que tengamos aceite para compartir con aquellos con quienes entramos en contacto. Te pido que perdones mis pecados, me escondas detrás de tu cruz. Toma un carbón de tu altar y purifica mis labios. Que lo que se hable sea para tu gloria y honor y que edifique a tu gloria. Y te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Está bien, ayer usamos textos de prueba para demostrar en toda historia la manera en que Está bien. Ayer usamos el método prueba de texto para demostrar esto. En toda historia, la manera que... Satanás seduce al hombre es lo que se llama el misterio de la iniquidad. Es a través de la combinación de la verdad y el error, la luz y la oscuridad, a través del matrimonio de la semilla, Santa con la semilla, A través de la combinación de la semilla con el error. y miramos varias historias, desde Adán y Eva hasta Lutero, un poco de la historia del adventismo, pero no tratamos la referencia principal al misterio de la iniquidad en la Biblia, y eso es lo que vamos a abordar hoy. Y por supuesto, este 2 Tesalonicenses capítulo 2, esto es Por supuesto, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, esto es, fundamental para el adventismo, ya sea que lo entiendan o no, porque es en este pasaje donde William Miller llega a entender que lo diario es paganismo. porque es en este pasaje donde William Miller llega a entender que el continuo es paganismo. Hoy rechazamos las conclusiones de William Miller que él fue llevado a entender por el ángel Gabriel. Pero sin embargo, el pasaje en las Escrituras donde él reconoce que lo que se quita antes del papado es paganismo. Es el mismo lugar donde Pablo expone el mensaje principal. La comprensión del misterio de la iniquidad en las Escrituras. Así que vamos a leer 2 Tesalonicenses 1 al Así que vamos a leer segunda de Tesalonicenses, verso 1. 12 para comenzar. Resolve. Segunda de Tesalonicenses, versos 1 al 12 para comenzar. Tesalonicenses 2, versículo 1 dice, ahora les suplicamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión con Él. Si buscas esta palabra, suplicar, está diciendo que queremos hablar sobre la segunda venida. Que no seáis, versículo 2, pronto, movidos de mente, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros que el día de Cristo está cerca. Hablando sobre la segunda venida de Cristo. Versículo 3, que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que primero venga la apostasía. La apostasía, primero, un hito muy importante. Vamos a discutir eso, vamos a marcarlo, en última instancia, en la historia del adventismo. A menos que primero venga la apostasía y que el hombre de pecado sea revelado. El hombre de pecado, el clásico hombre de pecado, por supuesto, es el papado. Pero el papado no es más que un representante de Satanás. Así que, en cierto sentido, Satanás es el hombre de pecado. Pero aquí, el hombre de pecado va a ser revelado, que también es llamado el hijo de perdición, que se opone y se exalta por encima de todo lo que se llama Dios, o que es adorado, de modo que él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que él es Dios. No
¿No os acordáis de que cuando aún estaba con vosotros os dije estas cosas? Pablo ya dio este sermón a los tesalonicenses cuando estaba en Tesalónica. Ahora les está escribiendo una carta recordándoles ese sermón. Versículo 6, y ahora sabéis qué es lo que lo detiene para que pueda ser revelado en su tiempo. Y lo que está diciendo ahí es que, ya sabes, es Roma pagana la que restringe el ascenso del papado, pero en lugar de decirlo de esa manera, lo disfraza. Porque poner en una carta que Roma pagana iba a ser removida, derribada, sería sedicioso, sería rebelde. Y si los romanos lo encontraban, no solo matar a Pablo, matarían a cualquier Cristo que tuviera esa carta en su posesión. Así que está encubriendo. Él está encubriendo esta verdad. Y ahora, ¿sabes lo que retiene? Y los teólogos modernos dicen restringe. Me gusta esa palabra. Y ahora, ¿sabes lo que restringe? Para que Él pueda ser revelado a su tiempo. ¿Quién es el Él? Bueno, Él ha estado discutiendo sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición que se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que es Dios. Así que está hablando de cuando el hombre de pecado es traído a la historia. Porque el misterio de la iniquidad, ahora sabemos que es el misterio de la iniquidad después de ayer, espero, es la obra de Satanás en mezclar la verdad y el error para preparar a un pueblo para un tiempo de prueba en el que van a fallar. Porque han aceptado la premisa de la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. Pero es en la época de Pablo, y verás esta línea aquí arriba. Sé que sin explicación esto puede parecer un poco disperso. Pero estas son las 7 iglesias del Apocalipsis, Éfeso siendo la primera iglesia, siendo el símbolo de la historia en la que vivió Pablo. Por eso tengo esto aquí. Y Pablo dice aquí en su tiempo en Éfeso que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo el que ahora deja la Roma pagana, solo el que restringe, seguirá dejando, seguirá restringiendo. Es la forma en que sería mejor traducido. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo él, que ahora deja, continuará restringiéndolo hasta que sea quitado del medio. Por supuesto, aquí es donde proviene la revelación de Miller. Él ve a la Roma pagana siendo quitada, y esto es el sacrificio diario siendo quitado en el libro de Daniel. Verso 8, y entonces será revelado el malvado. Aquí está el papado. Después de que la Roma pagana sea quitada, entonces el papado será revelado, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y notarás en el verso 9, dice, incluso a él. Pero incluso él está en cursiva, así que no está ahí. Y creo que las notas están justo ahí. Siempre están justo ahí. Señor, justo ahí. Creo que incluso él, siendo una palabra añadida, probablemente está bien. Pero a veces puede causar un poco de vaguedad para aquellos que lo están leyendo, estudiándolo por primera vez. El verso 8 dice, y entonces será revelado el malvado, el papado, a quien el Señor, ahora se está hablando de Cristo, consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, incluso a él. Y algunas personas leerán esto de nuevo en el papado. No lo es, cuyo venida es después de la obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios. La venida de Cristo será después de la obra maravillosa de Caín, Satanás. Así que asegúrate de entender eso. Esta venida aquí en el verso 9 todavía se refiere a la segunda venida de Cristo, que es el tema de la discusión aquí. No te confundas sobre la segunda venida de Cristo. Verso 10. Comencemos de nuevo en el verso 9. Incluso a él, cuya venida es después de la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios engañosos, y con toda decepción de injusticia, en aquellos que perecen porque no reciben el amor de la verdad para que puedan ser salvos. Y por esta causa Dios les enviará un poderoso engaño para que crean en la mentira, para que todos sean condenados. Que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Está bien, así que solo quiero esta línea aquí, no te asustes por ella, es bastante fácil. Solo quiero hacer un punto simple. Creo que es simple. Pablo está dando esto en 2 Tesalonicenses en la historia de Dios. Éfeso representa el comienzo de la iglesia de Cristo.
Esta es la iglesia de los apóstoles. Esta es la iglesia triunfante. Este es el caballo blanco. Están llevando el evangelio a todo el mundo. Están haciendo la obra del Señor. Y luego sigue Esmirna, que es el periodo de la persecución contra Cristo por parte de la Roma pagana. Seguido de Pérgamo, el tiempo de Constantino, cuando el misterio de la iniquidad realmente comienza a combinar el paganismo con Cristo. Aquí es donde la apostasía tiene lugar en la época de Constantino. Aquí es donde el paganismo entra en la iglesia. Y luego, en 538, que es el comienzo de la historia de Tiatira, Tiatira representa la historia del papado desde 538 hasta 1798. En 538 se revela el hombre de pecado. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí en 2 Tesalonicenses es que en mi época el misterio de iniquidad ya está en acción. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo está aquí abajo, dice Pablo. Está muy al final del mundo. No pienses ni por un momento en la segunda venida de Cristo, porque antes de la segunda venida de Cristo tiene que haber una apostasía. Y el papado tiene que ser revelado como lo fue en 538. Está bien, eso es correcto. Y esa es la comprensión estándar adventista. Pero lo que a veces no se menciona es que lo serio ha notado, es que, y lo serio, parte de 2 Tesalonicenses es esta fuerte ilusión que se apodera de las personas porque no creen en la verdad. Y la fuerte ilusión viene aquí en la Odisea. Así que quiero que veas, si puedes, que en el consejo de Pablo, él está hablando sobre las dinámicas de esta historia, el misterio de iniquidad en acción, la apostasía y luego la revelación del papado. Y de alguna manera eso está conectado a la fuerte ilusión del pueblo de Dios al final del mundo. Quiero decir, si estás tomando estas verdades de Pablo y tú las estás convirtiendo en hitos, como nosotros lo estamos haciendo, estamos convirtiéndolas en hitos. Este es el momento en que el misterio de iniquidad está en acción. Esta es la apostasía. Este es el momento en que se revela el hombre de pecado. La fuerte ilusión no viene a simple vista, no viene en Tiatira, ni en Sardis, ni en Filadelfia, viene aquí en nuestra época. Así que necesitas... El fuerte engaño no viene en Tiatira ni en Filadelfia, sino que viene aquí en nuestra época. Así que Deberías, marca eso en tu mente y pregúntate, ¿por qué deberías grabar eso en tu mente y preguntarte por qué? está bien? En Hechos de los Apóstoles 265, 266 dice, pero antes de la venida de Cristo se debían producir desarrollos importantes en el mundo religioso, anunciados en profecía. El apóstol declaró, no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Así que de nuestra parte que el día de Cristo está cerca. Que nadie os engañe, a menos que venga la apostasía. Viene primero la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo. Eso se llama Dios, o eso es lo que se adora, de modo que El hijo de pecado que se exalta a sí mismo y se opone sobre todo lo que se llama Dios. Él, como Dios, se sienta en el templo de Dios mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Las palabras de Pablo no debían ser malinterpretadas ni tergiversadas. No se debía enseñar que él, por revelación especial, había advertido a los tesalonicenses sobre la inminente venida de Cristo. Tal posición causaría confusión en la fe, ya que la decepción a menudo conduce a la incredulidad. Por lo tanto, el apóstol advirtió a los hermanos que no recibieran ningún mensaje de este tipo como si viniera de él, y procedió a enfatizar el hecho de que el poder papal está tan claramente presentado por el profeta Daniel. Realmente necesitan subrayar eso. Lo que Pablo está diciendo en 2 Tesalonicenses no es más que él Lo que Pablo está diciendo en segunda de Tesalonicenses no es más que él construyendo sobre el mensaje de Daniel. Esto necesita ser reconocido. Impacta muchos pasajes de las Escrituras.
Así descrito claramente por el profeta Daniel, desde estaba, sin embargo, se levantará y hará guerra contra el pueblo de Dios, hasta que este poder haya realizado su obra mortal y blasfema. Sería en vano que la iglesia esperara la venida de su Señor. ¿No os acordáis, preguntó Pablo, que cuando estuve con vosotros os dije estas cosas terribles? Pruebas iban a asediar a la verdadera iglesia. Incluso en el momento en que el apóstol estaba escribiendo, el misterio de la iniquidad ya había comenzado a obrar. Los acontecimientos que iban a tener lugar en el futuro serían después. La obra de Satanás con todos los poderes y señales y maravillas engañosas, y con toda la seducción de la injusticia en aquellos que perecen. Y entonces este último párrafo, por eso tengo este pasaje aquí tanto como cualquier otra cosa. Entonces ella dice especialmente solemne después de toda esta historia, especialmente solemne es la declaración del apóstol respecto a aquellos que deberían negarse a recibir el amor de la verdad. Por esta causa declaró, de todos los que deberían rechazar deliberadamente los mensajes de la verdad, Dios les enviará una poderosa ilusión que deberían creer Dios les enviará un poderoso engaño para que crean. una mentira, para que todos sean condenados, los que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Los hombres no pueden rechazan las advertencias que Dios les envía, advertencias que dicen, Los hombres no pueden rechazar impunemente el mensaje. Los hombres no pueden rechazar impunemente las advertencias que Dios les envía, advertencias Dios en su misericordia les envía. De aquellos quienes persisten en apartarse de estas advertencias, Dios retira su espíritu, dejándolos a las decepciones que aman. Puede notar ahí una verdad que cuando hay un pueblo que está recibiendo una fuerte ilusión, se les está retirando el espíritu. Pueden notar ahí una verdad que cuando hay un pueblo que está recibiendo un fuerte engaño, se les está retirando el espíritu. Santo y la otra clase está recibiendo la efusión del espíritu. Entonces, Y la otra clase que está aceptando la verdad está recibiendo la efusión del Espíritu Santo. lo que quiero que veas ahí es que el mensaje de Pablo se basa en el libro de Daniel. Y queremos mirar eso por un momento. Jesús también habló sobre el libro de Daniel en el Gran Conflicto, página 25. Jesús también habló del libro de Daniel en el conflicto de los siglos, página 25. La hermana White dice que Jesús declaró a los discípulos que escuchaban los juicios que iban a caer sobre Israel apóstata y especialmente la venganza retributiva que vendría sobre ellos por su rechazo y crucifixión del Mesías. Señales inconfundibles precederían al terrible clímax. La temida hora vendría de repente y rápidamente. Y el Salvador advirtió a sus seguidores: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel, el profeta, aquí está. Aquí está Jesús también basando su mensaje en Daniel, al igual que lo hacía Pablo. Cuando por tanto veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel, el profeta, que esté en el lugar santo, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Cuando los estándares idólatras de los romanos deban ser levantados en el terreno sagrado, que se extendía a algunos estadios fuera de las murallas de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo debían encontrar seguridad en la huida. Cuando se deba ver la señal de advertencia, aquellos que quieran escapar no deben hacer ninguna demora. Ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había dado a sus discípulos una advertencia, y todos los que creyeron en su palabra esperaban la señal prometida. Sin demora, huyeron a un lugar seguro, la ciudad de Pella, en la tierra de Perea, más allá del Jordán. Y la ciudad de Pella está en las montañas. Huyeron a la montaña, como Lot huyó a las montañas. Al final del mundo, en Testimonios, volumen 5, página 464, la hermana White dice esto, porque va a usar esta referencia idéntica de Cristo y la historia de la abominación desoladora, y hacer una aplicación al final del mundo.
No es momento para que el pueblo de Dios esté fijando sus afectos o acumulando sus tesoros en el mundo. No falta mucho tiempo para que, al igual que los primeros discípulos, nos veamos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el asedio de Jerusalén por parte de los ejércitos romanos fue la señal para la huida de los cristianos judeanos, la asunción de poder por parte de nuestra nación en el decreto que impone el sábado papal será una advertencia para nosotros. Entonces, será el momento de dejar las grandes ciudades como preparación para abandonar las más pequeñas en busca de hogares apartados. En los lugares apartados, entre la ciudad de Pella, en la tierra de Perea, en las montañas. Estas son historias paralelas. Así que lo que quiero que veas ahora es una conexión entre la abominación desoladora y el hombre de pecado siendo revelado. De eso está hablando Pablo en 2 Tesalonicenses. El consejo de Jesús sobre la abominación desoladora que se cumplió en el año 66-70 después de Cristo con Roma pagana y que se va a cumplir al final del mundo. En la ley del domingo se basaba en el libro de Daniel y la gran revelación, la identificación del papado es lo que, ya que el hombre de pecado es con lo que Pablo está tratando. Y lo que quiero que veas es que la identificación del papado como el hombre de pecado aquí también es la abominación desoladora de la que habló Jesús. Está bien, ahora tú, la hermana White dice que Pablo estaba basando su presentación en 2 Tesalonicenses en el libro de Daniel. Que Pablo estaba basando su presentación en su presentación de segunda de Tesalonicenses, la estaba basando en el libro de Daniel y esta comentarista es protestante. Aunque eso no importa, te dirán que en 2 Tesalonicenses el pasaje que en segunda de Tesalonicenses el pasaje que Pablo está parafraseando cuando habla del hombre de pecado sentado en el templo de Dios, mostrándose como Dios, es Daniel 11:36. Y antes de ir a Daniel 11, vaya a Daniel 11:36. y antes de continuar, vayan a Daniel 11:36. Recordemos que lo que estamos estudiando aquí es el pasaje en las Escrituras. Eso enfatiza la fuerte ilusión que, con suerte, cuando te vayas de aquí esta mañana, vas a entender. Esta fuerte ilusión es la fuerte ilusión que se apodera de los Este fuerte engaño es el fuerte engaño que se apodera de los adventistas del séptimo día. Así que ayer pasamos hablando sobre el misterio de la iniquidad, cómo funciona. Ahora estamos tomando el pasaje principal en la Biblia que habla sobre el misterio de la iniquidad y estamos diciendo, la parte seria de esto es la fuerte ilusión y la fuerte ilusión es lo que se apodera. La parte más grave de esto es el fuerte engaño, y el fuerte engaño es lo que se apodera. Los adventistas del séptimo día están al final de los adventistas del séptimo día que están al final del mundo. Y ahora lo que estoy tratando de mostrarte es que el pasaje de Daniel, donde Pablo parafrasea en 2 Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, Daniel 11:36. Este es uno de los versículos más enrevesados en la historia del adventismo. Este es el versículo donde Uriah Smith toma un... Este es uno de los versículos más tergiversados en la historia del adventismo. Este es el versículo donde Uriah Smith toma un tiro equivocado y descarta la técnica de prueba de textos de William y descarta el método de prueba de texto de William Miller. En este versículo, aquí, él, en lugar de ceñirse a la línea de profecía que está en Daniel 11:30 y siguientes, que el rey del norte es el papado. En este versículo, aquí, Uriah Smith introduce la idea de que es un nuevo rey. No es el papado,
Así que quiero que veas que esta controversia ha estado presente en el adventismo. No ha estado presente, pero a veces sí ha estado presente. Cuando James White estaba vivo, estuvo presente, porque James White se opuso a ello, hasta su último día. Pero echó raíces en el adventismo y causó algunos problemas serios en el adventismo. Incluso los teólogos modernos que tienen tantas cosas mal, todos parecen haber llegado a la idea de que Huey Smith estaba equivocado, que este versículo se refiere al papado, porque simplemente no puedes sostenerlo si vas a ser preciso con la Biblia. Pero el punto es, aquí está el versículo que Pablo usa para preparar 2 Tesalonicenses 2 y advertirnos sobre la fuerte ilusión. Y por supuesto, en la historia del adventismo, este versículo, Satanás intentó para complicarlo todo. ¿Está claro el punto? Evitar que entendamos 2 Tesalonicenses de la manera en que deberíamos, en un intento de hacernos recibir la fuerte ilusión. El versículo está en tus notas, Daniel 11:36. En un intento de hacernos recibir el fuerte engaño. El versículo está en sus notas, Daniel 11:36. Dice, y el rey hará conforme a su voluntad, y se exaltará y se magnificará sobre todo Dios, y hablará cosas maravillosas contra el Dios de dioses, y prosperará hasta que se cumpla la indignación, porque lo que está determinado se hará. Y en 2 Tesalonicenses 2:4, Pablo dice, ¿quién se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o que se adora, de modo que él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que él es Dios? Prácticamente todos los comentaristas dicen que ese versículo se extrae de Daniel 11:36, y estoy de acuerdo, estoy seguro de que sí. Este es el hombre de pecado que se exalta a sí mismo y prospera hasta que se cumpla la indignación. Entonces, ¿cuándo se coloca el hombre de pecado? ¿Ser colocado en el templo de Dios? Bueno, él recibe poder en 538. Bien, él recibe poder en el 538. Pero para ser empoderado en 538 tiene que haber una apostasía. Primero, esto es en el tiempo de Pérgamo. Y esto se logra por el misterio de la iniquidad, haciendo la preparación anticipada para la apostasía, para que el hombre de pecado sea revelado en 538. Pero lo que te estoy diciendo ahora, si no me estás siguiendo, estoy tratando de relacionar esto con Jesús. Estoy tratando de decir que, de vuelta aquí en esta historia, está bien. En el año 66 de Quito. En el año 66 de Cristo o después de Cristo. 66, cuando Roma puso, ¿cómo se llama? Los estándares de su autoridad en los sagrados recintos del templo, que la profecía de Jesús se había cumplido. Y en este punto los cristianos debían huir y huyeron a las montañas. Y última instancia, años 70 después de Cristo. Y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén está destruida. Lo que estoy diciendo es que esta historia aquí, aunque no está tan específicamente marcada, también es un cumplimiento de la abominación de la desolación. Aviso, en la flota de las montañas, en tus notas de Apocalipsis 12:14. Y la mujer, esa es la iglesia cristiana, el entendimiento estándar y correcto adventista. Iglesia protestante. Y a la mujer se le dieron 2 alas de gran águila, para que pudiera volar al desierto, a su lugar donde es alimentada, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Desde la cara de la serpiente, aquí en 538, la iglesia huye al desierto, paralelamente a los cristianos que huyen al desierto. ¿Por qué huyeron al desierto? Porque vieron el símbolo de la autoridad de Roma en los recintos sagrados del templo. ¿Por qué huyeron al desierto? Porque vieron al hombre de pecado sentado en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que era Dios. ¿Pero cómo lo vieron?
a través de la profecía bíblica, a través de la advertencia dada por Pablo, en conexión con la advertencia dada por Cristo, que ambas se basan en el libro de Daniel. Nota, Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles y a la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Esa es Jerusalén. ¿Y la ciudad santa la pisotearán? 42 meses. Y daré poder a mis 2 testigos, y profetizarán 1260 días vestidos de silicio. En esta historia, justo aquí, Jerusalén es pisoteada por la Roma pagana. ¿Ah? En esta historia, Jerusalén es pisoteada. 260 días. Es la misma historia. Es la abominación de la desolación. En El Gran Conflicto, página 42, dice esto. En Conflicto de los Siglos, página 42, dice esto. Se requería una lucha desesperada para aquellos que querían ser fieles y mantenerse firmes contra el engaño y las abominaciones que estaban disfrazadas en vestiduras sacerdotales e introducidas en la iglesia. ¿Qué es eso? Esa es la misteriosa iniquidad. Las Ese es el misterio de iniquidad. Las decepciones y abominaciones están conectadas con vestiduras cristianas, vestiduras sacerdotales. Esta es historia aquí. El misterio de la iniquidad está en acción. Ahora estamos en esta historia. Y en esta historia, Pérgamo, cuando esto está llegando a su culminación, se está produciendo la apostasía, dice. Se requería una lucha desesperada para aquellos que querían ser fieles y mantenerse firmes contra los engaños y abominaciones que estaban disfrazadas en vestiduras sacerdotales e introducidas en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como el estándar de fe. La doctrina de la religión, ahí es donde estamos hoy. La Biblia en el adventismo ya no es el estándar de fe. El estándar de fe lo determinamos nosotros, los que hemos sido educados en la historia bíblica y el lenguaje bíblico. Somos los que nos hemos puesto en autoridad sobre la Biblia desde el comienzo del siglo XX. La Biblia no fue aceptada como el estándar de fe. La doctrina de la libertad religiosa fue considerada herejía y sus defensores fueron odiados y proscritos. En el adventismo de hoy, ya está comenzando a suceder que no tienes el derecho de estudiar, incluso en tu propia casa, cosas que la dirección de la iglesia dice que no deberías estudiar. Eso se llama libertad religiosa. No pensarías que en América la gente se saldría con la suya con eso, porque no es simplemente parte de la herencia adventista, es parte de la herencia de los Estados Unidos. Es el mismo centro del mensaje del tercer ángel. Siguiente párrafo. Y después de un largo y severo conflicto, los fieles de Hugh decidieron disolver toda unión con la iglesia apóstata. Si ella aún se negaba a liberarse de la falsedad y la idolatría. Está bien, ahora aquí hay una separación. Se están preparando para huir al desierto. Vieron que la separación era una necesidad absoluta. Si obedecieran la palabra de Dios, no se atrevieron a tolerar errores fatales para sus propias almas y establecieron un ejemplo que pondría en peligro la fe de sus hijos y los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a hacer cualquier concesión que fuera en concesión consistente con la fidelidad a Dios, pero sentían que incluso la paz sería un precio demasiado alto a pagar a costa del principio. Si la unidad solo pudiera lograrse a costa del compromiso de la verdad y la rectitud, entonces que haya diferencias e incluso guerra. Bueno, ¿qué está diciendo ella? Bueno, ¿sería así? ¿Qué sería para la iglesia y el mundo si los principios que guiaron a esas almas firmes se revivieran en los corazones de los que profesan a Dios? Hay una alarmante indiferencia respecto a las doctrinas, que son los pilares de la fe cristiana. Hay una indiferencia alarmante respecto a las doctrinas, que son los pilares de la fe cristiana. La opinión está ganando terreno de que, después de todo, estas no son de vital importancia. Esta degeneración está fortaleciendo las manos de los agentes de Satanás. Así que las teorías falsas y los delirios fatales que los fieles en épocas pasadas arriesgaron sus vidas para resistir y exponer, ahora son vistos con favor por miles que afirman ser seguidores de Cristo.
Entonces, lo que te estoy diciendo, lo que quiero que veas aquí, si quieres, es parte del testimonio de Pablo en Darse Tesalonicenses, que contribuye al testimonio de Cristo Es parte del testimonio de Pablo en segunda de Tesalonicenses que contribuye al testimonio de Cristo en... Mateo 24 y en otros lugares sobre la abominación de la desolación. A medida que ven, el trabajo del misterio de la iniquidad produce la apostasía en la iglesia cristiana y el papado asentado. En la iglesia cristiana empoderaron al hombre de pecado y rebelaron. Es tiempo de huir a las montañas de Pella. Huir al desierto, lo cual hicieron. Y ambas historias, el año 66 después de Cristo y 538, están prefigurando la historia. El misterio de la ley del domingo. El año 63 después de Cristo está prefigurado y 500, el año 66 después de Cristo y 568 están prefigurando la historia. La ley dominical. Ahora, Pablo no lo menciona, realmente no lo ves. Uno de mis puntos aquí al principio es que realmente no lo ves en 2 Tesalonicenses. ¿No ves qué? No ves una conexión con él. Hablando sobre el misterio de la iniquidad que trabaja en el tiempo de Éfeso y en adelante, y la apostasía en Pérgamo, y el hombre de pecado siendo revelado en Tiatira, con la fuerte ilusión aquí abajo al final del mundo. Por el fuerte engaño aquí abajo al final del mundo. Es una especie de pensamiento fragmentado, por así decirlo, pero se puede reconocer a través de la profecía. Y en lugar de pasar tiempo en insertando un principio aquí que es muy fácil de probar y mantener, voy a dejar que Stephen Haskell Voy a dejar que Stephen Huskar lo ponga a su lugar nosotros. lo ponga en su lugar por nosotros. Los siguientes 4 párrafos cortos son de Stephen Haskell. Y lo que nos va a decir, y esto es sólido, es que ahora estamos mirando esta línea en esta historia de la Odisea con la ley del domingo en el medio, nuestra historia hoy. Con la ley dominical en el medio. Nuestra historia hoy. Lo que Stephen Haskell va a decir, y se puede mostrar proféticamente, es que en la historia de la Odisea, la historia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Se repite en la historia de la Odisea. Todos están ahí. Para realmente aclararlo se necesitan un par de estudios. Pero voy a dejar que hermano Haskell hable sobre esto porque este no es el enfoque de nuestro tema. En el vidente de Patmos, por Haskell, en la página 69 dice, se debe recordar que la experiencia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo se repetirá en la última iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Así que la historia de Tiatira tendrá su contraparte en la última generación. Está bien, así que haya nombrado 4 de ellos. Aquí está, Éfeso en la ley del domingo. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la ley del domingo? Bueno, una de las cosas que sucede, la iglesia adventista ¿Qué sucede en la ley dominical? Bueno, una de las cosas que sucede, la iglesia adventista purificada y aquellas personas que reciben el sello de Dios son levantadas como un estandarte y eso, la iglesia pura y triunfante está representada en Éfeso. Pero ¿qué más sucede en ese momento? La persecución comienza. Aquí está Esmirna. Pero ¿qué prepara el camino para que el papado regrese al poder? Pérgamo, el compromiso de los protestantes en los Estados Unidos. Y no te pierdas el hecho de que este es el compromiso de los protestantes de los Estados Unidos y ha sido prefigurado por el compromiso de Constantino, porque la Roma pagana, Constantino colocó al papado en el trono de la tierra y los protestantes de los Estados Unidos van a colocar al papado en el trono de la tierra. La Roma pagana prefigura los Estados Unidos. Pero también dice que Tiatira estaría aquí.
Y efectivamente, cuando el papado regrese al poder, va a haber otra masacre. Esa ha sido representada, la masacre de la persecución papal que tuvo lugar durante 1260 años, se va a repetir justo allí. En la página 75 del mismo libro, hablando de William Miller, Haskell dice esto: él aplicó la prueba, pero todo apuntaba hacia el año 1843 como el momento en que el mundo debía dar la bienvenida a su Salvador. La condición del pueblo en el primer advenimiento de Cristo se repitió ahora. Está bien, Éfeso, se repite en la Odisea. En la página 75-76 dice: este fue el momento de la historia de Pérgamo, cuando el cristianismo pensaba que el paganismo estaba muerto, pero en realidad la religión que aparentemente había sido vencida había conquistado. El paganismo bautizado entró en la iglesia. En los días de Sardis, esta historia se repitió. Cuando el compromiso de Pérgamo estaba en curso, Haskell nos está diciendo que este compromiso también se cumplió en Sardis. La página 69 dice que sobre esta última iglesia el remanente brilla, los rayos acumulados de todas las épocas pasadas. Ahora los milleritas entendieron correctamente que en su historia, quiero decir, a veces es correcto volver a la historia y las enseñanzas de los milleritas y decir, bueno, esa es la historia de Filadelfia tal como era. Pero los milleritas identificaron correctamente que su historia del movimiento millerita era la historia de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Los milleritas entendieron que aquellas personas que habían escuchado el mensaje millerita y no respondieron a él eran laodicenses. Y aquellos de ellos que estaban dando el mensaje eran filadelfianos. Y esos cristianos fuera de esos dos grupos todavía estaban dormidos. Esa fue Sardis. Bien, entonces en la historia de Filadelfia, de acuerdo con el entendimiento de los pioneros, Sardis, Filadelfia y la Odisea están todas activas. Y Éfeso, 4:45 vale en plata. Éfeso, la iglesia triunfante, es también Filadelfia, que es también la iglesia Filadelfia, la iglesia triunfante. Es difícil hablar y escribir algo diferente al mismo tiempo, al menos para mí. Está bien. Así que todas estas historias se cumplen aquí, al final del mundo, en el periodo de la ley dominical, en la historia de la Odisea. Los filadelfianos aquí que van a recibir el sello de Dios son las vírgenes sabias. Y en este lado, en el periodo de la fuerte ilusión, encontramos a la Odisea. Está bien, pero la Odisea termina justo ahí. Aquí en este lado, en el lado del fuerte engaño, encontramos a la Odisea, pero la Odisea está justo ahí. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Estoy diciendo es que aunque en segunda de Tesalonicenses Pablo describe esta historia aquí y luego salta hasta el final del mundo para darnos una advertencia sobre la fuerte ilusión que, entendida correctamente, Y luego salta al final del mundo para darnos una advertencia sobre el fuerte engaño que, entendido como estudiante de profecía, sí, ya sabes, si traes línea sobre línea, puedes mostrar que la historia de esta línea se repite aquí abajo. Así que esta historia aquí debe ser considerada en la historia de nuestro tiempo y época. La Odisea, y la misma secuencia de eventos, un misterio de iniquidad, de apostasía, y la revelación del hombre de pecado va a tener lugar en el adventismo. Y justo antes de que se revele el hombre de pecado, este siendo nuestro periodo de tiempo aquí abajo, una fuerte ilusión va a venir sobre los laodiceos. Justo antes de que se revele el hombre de pecado, este periodo de tiempo estando aquí abajo, un fuerte engaño va a venir sobre la... En el adventismo. Al mismo tiempo, la fuerte ilusión que viene sobre los Al mismo tiempo, el fuerte engaño que viene sobre los laodicenses, la efusión del Espíritu Santo, va a venir sobre los filadelfianos. ¿Está bien?
Así que solo vamos a cerrar nuestro estudio aquí esta mañana mirando la fuerte ilusión para asegurar. Vamos a cerrar nuestro estudio aquí esta mañana mirando el fuerte engaño para asegurar De que entendemos que esto es para el adventismo. Y al hacer esto, con suerte habremos unido el estudio de ayer y este estudio, porque mañana es cuando vamos a dar el paso con este pensamiento. Así que veamos si la fuerte ilusión es para los adventistas. Así que veamos si el fuerte engaño es para los adventistas. Gran controversia. 389. Conflicto de los siglos 389. Y quiero ser claro, la fuerte ilusión es para toda la humanidad. Y quiero ser claro, el fuerte engaño es para toda la humanidad. Ve. Pero la fuerte ilusión se basa en el rechazo de la verdad. Y en el tiempo del juicio hay un mensaje de prueba que primero será rechazado por el adventismo y luego rechazado por aquellos fuera del adventismo. Es progresivo y la fuerte ilusión comienza con el adventismo. Una vez Es progresivo y el fuerte engaño comienza con el adventismo. Una vez que el adventismo esté purificado, la fuerte ilusión va a continuar extendiéndose que el adventismo esté purificado, el fuerte engaño va a continuar por el extendiéndose. mundo. ¿Pero qué nos concierne a nosotros como adventistas del séptimo día? No lo hace. Necesitamos preocuparnos por la fuerte ilusión aquí. La Necesitamos preocuparnos por el fuerte engaño aquí. primera gran controversia, 380. En el conflicto de los siglos 380, El segundo mensaje del ángel de Apocalipsis 14 fue predicado por primera vez en el verano de 1844 y luego tuvo una aplicación más directa a las iglesias de los Estados Unidos, donde la advertencia del juicio había sido proclamada de manera más amplia y generalmente rechazada, y donde el declive en las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento completo en 1844. ¿Cuál es el segundo ángel? Babilonia ha caído. Las iglesias entonces experimentaron una caída moral como consecuencia de su rechazo a la luz del mensaje adventista debido al rechazo del primer mensaje del ángel. Y esa caída no fue completa. Es progresivo. A medida que han continuado rechazando las verdades especiales, en esta ocasión han caído cada vez más bajo. Sin embargo, aún no se puede decir que Babilonia ha caído porque ella hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha hecho que todas las naciones hagan esto. El espíritu de conformismo con el mundo y la indiferencia hacia las verdades de prueba para nuestros tiempos existe y ha ido ganando terreno en las iglesias de la fe protestante en todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible denuncia del segundo ángel. Pero la obra de la apostasía aún no ha alcanzado su culminación. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás trabajará con todos los poderes, señales y maravillas engañosas, y con toda la seducción de la injusticia. Y aquellos que no reciben el amor de la verdad para que puedan ser salvos, serán dejados para recibir una fuerte ilusión, de modo que crean una mentira. Serán dejados para recibir un fuerte engaño, de modo que crean a la mentira. No será hasta que se alcance esta condición. ¿Qué condición hizo que creyeran una mentira? No será hasta que se alcance esta condición. Y la unión de la iglesia con el mundo se llevará a cabo por completo. A lo largo de la cristiandad, la caída de Babilonia estará completa. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 aún está en el futuro. A pesar de la oscuridad espiritual y la alienación de Dios que existe en las iglesias que constituyen Babilonia, aún se pueden encontrar en su comunión a la gran mayoría de los verdaderos seguidores de Cristo. Hay muchos de estos que nunca han visto las verdades especiales para este tiempo. No son pocos los que están insatisfechos con la condición actual y anhelan una luz más clara. La siguiente frase realmente es una frase bonita. Aquí están las personas que realmente tienen una experiencia con Cristo en Babilonia. Y ella está hablando sobre lo que anhelan ver y notar. La siguiente frase. Buscan en vano la imagen de Cristo
en las iglesias con las que están conectados. Lo que van a ver es la imagen de Cristo en el estandarte que se levanta. Buscan en vano la imagen de Cristo en las iglesias con las que están conectados. A medida que estos cuerpos se alejan cada vez más de la verdad y se alían más estrechamente con el mundo, la diferencia entre las dos clases se ampliará y finalmente resultará en una separación. Llegará el momento en que aquellos que aman a Dios supremamente ya no podrán permanecer en conexión con aquellos que aman más los placeres que a Dios, teniendo una forma de piedad, pero sin negar su poder. Apocalipsis 18 señala el momento en que, como resultado de rechazar la advertencia triple de Apocalipsis 14, 6, 12, la iglesia habrá alcanzado por completo la condición profetizada por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que aún estará en Babilonia será llamado a separarse de su comunión. Este mensaje es el último que se dará al mundo y cumplirá su propósito. Ahora, todo esto es para llegar a este punto. Cuando aquellos que no creen en la verdad, sino que tienen placer en la injusticia, sean dejados para recibir una fuerte ilusión y creer en una mentira, entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos los corazones, sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y los hijos del Señor que permanezcan en Babilonia atenderán el llamado, salid de ella, pueblo mío. Así que la fuerte ilusión viene antes de Apocalipsis 18. Así que el fuerte engaño viene antes de Apocalipsis 18, 4, antes del llamado a salir. Cuando venga la fuerte ilusión, desde ese entonces responderán al cuando venga el fuerte engaño, entonces responderán al llamado de salir. En los escritos tempranos, página 46. En Primeros Escritos, página 46. Así que la fuerte ilusión, obviamente, Así que el fuerte engaño, obviamente, no está llegando a esas personas que todavía están en Babilonia. No es hasta que llegue la fuerte ilusión que se les llame a salir de Babilonia. no es hasta que llegue el fuerte engaño que se les llame a salir de Babilonia. La fuerte ilusión, por el contexto de ese pasaje, se refiere a los adventistas del séptimo día. El fuerte engaño por ese pasaje se está refiriendo a los adventistas del séptimo día. Es algo temible tratar con ligereza la verdad que ha convencido nuestra comprensión y tocado nuestros corazones. No podemos rechazar sin consecuencias las advertencias que Dios en su misericordia nos envía. Y espero que veas que esta dinámica se basa en el rechazo de un mensaje de advertencia. Se envió un mensaje del cielo al mundo en los días de Noé y la salvación de los hombres dependía de la manera en que trataran ese mensaje. Ese mensaje, porque rechazaron la advertencia, el Espíritu de Dios fue retirado de la raza pecadora. Si estás rechazando el mensaje de advertencia para tu tiempo, el Espíritu de Dios se está retirando de ti y te estás preparando para recibir el Espíritu impío que se derramará sobre ti, que es la fuerte ilusión. Si vas ¿Qué es el fuerte engaño? a usar a Noé para tipificar esa historia, Si vas a usar a Noé para tipificar esa historia, pero rechazaron la advertencia. El Espíritu de Dios fue retirado de la raza pecadora y perecieron en las aguas del diluvio. En la época de Abraham, la misericordia dejó de interceder por los culpables habitantes de Sodoma. Y todos, excepto Lot, su esposa y sus 2 hijas, fueron consumidos por el fuego enviado del cielo. Así que en los días de Cristo, el Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa generación: tu casa queda desierta para ustedes, mirando hacia los últimos días. El mismo poder infinito declara acerca de aquellos que no reciben el amor de la verdad para que puedan ser salvos. Por esta causa, Dios les enviará una fuerte ilusión, para que crean por esta causa Dios les enviará un fuerte engaño para que crean en la mentira, para que todos sean condenados los que no creen en la verdad, sino que se deleitan en la injusticia. Al rechazar las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y los deja a las decepciones que aman. Así que al rechazar el mensaje de advertencia, que es el mensaje de advertencia de la lluvia tardía, estás rechazando al Espíritu Santo y al mismo tiempo recibiendo esta fuerte ilusión.
Este es el libro de mensajes seleccionados, libro 3, página 154. Para recibir el fuerte engaño. Este es el libro de mensajes selectos, tomo 3, página 254. Un nuevo corazón les daré y un nuevo espíritu pondré dentro de ustedes. Creo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios está siendo retirado del mundo. Está bien, esto está diciendo que cuando hay un pueblo que rechaza un mensaje de advertencia, el Espíritu de Dios se está retirando de ellos. Eso es lo que dice el último pasaje. Y ahora ella dice que cree con todo su corazón que el Espíritu de Dios ha sido retirado del mundo. Y aquellos que han tenido gran luz y oportunidades y no las han probado serán los primeros en ser abandonados. Los primeros en ser dejados. Los primeros en tener el Espíritu Santo retirado de ellos. Son las personas que tienen gran luz y oportunidades. Han entristecido al Espíritu de Dios. ¿Cómo entristeces al Espíritu de Dios? Al rechazar el mensaje de advertencia que trae el Espíritu de Dios. Pero las primeras personas que estarán totalmente vacías del Espíritu Santo son aquellas que han tenido gran luz y oportunidades. Está bien, otra cita más. Queremos definir quién es el que tiene gran luz y oportunidades. Uno que ve, es la ciudad fiel. Uno que ve más allá de la superficie, que lee los corazones de todos los hombres. Dice que aquellos que han tenido gran luz no están afligidos ni asombrados por su condición moral y espiritual. Sí, han elegido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. También elegiré sus ilusiones y traeré sobre ellos sus temores. Porque cuando llamé, nadie respondió. Cuando hablé, no oyeron, pero hicieron mal ante mis ojos y eligieron aquello en lo que no me deleitaba. Dios les enviará una fuerte ilusión. Dios les enviará un fuerte engaño. Él enviará una fuerte ilusión a aquellos que han tenido Él enviará un fuerte engaño a aquellos que han tenido gran luz, para que crean en una mentira porque no recibieron el amor de la verdad, para que pudieran ser salvos, sino que tuvieron placer en la injusticia. El Maestro Celestial preguntó, ¿qué ilusión más fuerte puede engañar la mente que la pretensión de El Maestro Celestial preguntó qué ilusión más fuerte. El Maestro Celestial preguntó qué engaño más fuerte puede engañar la mente que la pretensión de... que estás construyendo sobre la base correcta y que Dios acepta tus obras cuando en realidad estás haciendo muchas cosas de acuerdo con la política mundana y pecando contra Jehová? Las personas que están rechazando el mensaje de advertencia de la lluvia tardía y que están recibiendo una fuerte ilusión, están Las personas que están rechazando el mensaje de advertencia de la lluvia tardía y que están recibiendo el fuerte engaño, construyendo sobre una base equivocada. Oh, es una gran decepción, una fascinante ilusión que se apodera de un fascinante engaño que se apodera de... los hombres que alguna vez conocieron la verdad. Oh, estos son hombres adventistas del séptimo día. En su historia pasada, conocían la verdad. Oh, es una gran decepción, una fascinante ilusión que se apodera de la... Un fascinante engaño que se apodera de las... Cuando los hombres que alguna vez conocieron la verdad confunden la forma de la piedad con el espíritu y el poder de la misma, cuando suponen que son ricos y que han aumentado en bienes y que no necesitan nada, mientras que en realidad necesitan de todo. Todo lo que Dios no ha cambiado hacia sus siervos fieles que están manteniendo sus vestiduras limpias. Pero muchos claman paz y seguridad mientras la destrucción repentina se acerca a ellos. A menos que haya un arrepentimiento profundo, a menos que los hombres humillen sus corazones mediante la confesión y reciban la verdad tal como es en Jesús, nunca entrarán al cielo. Cuando la purificación tenga lugar en nuestras filas, ¿qué es la purificación? Separación. Cuando la purificación tenga lugar. Estoy diciendo que en términos de estas historias, las dos clases, en última instancia, en cada una de estas historias, se separan. Cada una de las dos clases de estas historias se separan. Cuando la purificación tenga lugar en nuestras filas, ya no descansaremos tranquilos, presumiendo de ser ricos y de tener bienes, sin necesidad de nada. ¿Quién puede decir con verdad que nuestro oro ha sido probado en el fuego, que nuestras vestiduras no están manchadas por el mundo?
Vi a nuestro instructor, señalando las vestiduras de la llamada autojusticia. Despojándolas, dejó al descubierto la contaminación que había debajo. Entonces me dijo, ¿no puedes ver cómo han cubierto de manera pretenciosa su contaminación y la podredumbre de su carácter? ¿Cómo se ha convertido la ciudad fiel en una ramera? La casa de mi padre se ha convertido en una casa de mercancías, un lugar del cual la presencia y la gloria divina han partido. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. ¿Y qué pasa cuando hacemos de la casa de Dios una casa de mercancías? Él la limpia. ¿Por qué lo hace? Porque aquellos que han tenido gran luz en algún momento, ¿cómo se ha convertido la ciudad fiel? En una ramera. Las publicaciones de manuscritos, volumen 16, 106 dicen, un asunto pesa en mi alma, la gran falta del amor de Dios, que se ha perdido a través de la resistencia continua a la luz y a la verdad. Resistes el mensaje. Tú estás perdiendo toda simpatía y amor que provienen de Dios. La gran falta del amor de Dios, que se ha perdido a través de la resistencia continua a la luz y a la verdad. Y la influencia de aquellos que han estado comprometidos en un trabajo activo que, ante la evidencia acumulada sobre evidencia, han ejercido una influencia para contrarrestar el trabajo del mensaje que Dios ha enviado. Le señalo a la nación judía y pregunto, ¿debemos dejar a nuestros hermanos pasar por el mismo camino de resistencia ciega hasta el mismo final del periodo de gracia? Si alguna vez un pueblo necesitó verdaderos y fieles atalayas que no guarden silencio, que clamen día y noche sonando las advertencias que Dios ha dado, son los adventistas del séptimo día, aquellos que han tenido gran luz, benditas oportunidades, que como Capernaum han sido exaltados al cielo en un punto de privilegio. Deberían ser dejados en la oscuridad sin mejora correspondiente a la grandeza de la luz que se les ha dado. Deberían ser dejados en la oscuridad sin mejora correspondiente a la grandeza de la luz que se les ha dado. Deseo suplicar a nuestros hermanos que se reunirán en la conferencia general que presten atención al mensaje dado a los laodicenses. ¿Qué condición de ceguera es la suya? Este tema se ha traído a su atención una y otra vez, pero tu insatisfacción con tu condición espiritual no ha sido lo suficientemente profunda y dolorosa como para provocar una reforma. Dicen, soy rico y he aumentado en bienes, y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La culpa del autoengaño recae sobre las iglesias. La vida religiosa de muchos es una mentira. Así que esas personas que han tenido gran luz y oportunidades son las primeras en ser dejadas por el Espíritu de Dios. Son la ciudad fiel que se ha convertido en una ramera. Y aquí ella nos está diciendo que aquellos con gran luz y oportunidades son la iglesia adventista del séptimo día. Ella lo está diciendo claramente y los está llamando Capernaum. ¿Qué tiene de especial Capernaum? En El deseo de todas las gentes, página 252, El deseado de todas las gentes, página 252, en Capernaum. Capernaum, Jesús habitaba en los intervalos de sus viajes de un lado a otro y llegó a ser conocida como su propia ciudad. Estaba en las orillas del mar de Galilea y cerca de los límites de la hermosa llanura de Genezaret. Si no está realmente sobre ello, ¿quién es la ciudad de Cristo? Iglesia Adventista del séptimo día, Capernaum. Está bien, voy a leer una cosa y podemos cerrar. Es algo largo, pero ella va a definir qué son la gran luz y las oportunidades ahora para nosotros. Así que lo que estoy diciendo aquí, pero voy a leer esto para cerrar. Estoy diciendo que la advertencia de Pablo en segunda de Tesalonicenses es directamente aplicable a nosotros al final del mundo, porque esta historia se repite al final del mundo. Pasamos por el mismo proceso del misterio de la iniquidad, de la apostasía, con el hombre de pecado siendo revelado. Y en este proceso hay una separación entre las vírgenes necias y las sabias. Pero cuando llevas esta historia a nuestra historia, las vírgenes necias, aquellos que han tenido gran luz y oportunidades, los adventistas del séptimo día, aquellos que están rechazando el mensaje de advertencia que trae consigo la efusión del Espíritu Santo, reciben una fuerte ilusión.
reciben un fuerte engaño. Así que ahora, esta última lectura, bastante larga, vamos a dejar que ella nos explique qué son la gran luz y las oportunidades. Entre los supuestos hijos de Dios, cuánta poca paciencia se ha manifestado, cuántas palabras amargas se han pronunciado, cuánta denuncia se ha pronunciado contra aquellos que no son de nuestra fe. Muchos han considerado a los que pertenecen a otras iglesias como grandes pecadores, cuando el Señor no los considera así. Aquellos que miran así a los miembros de otras iglesias tienen necesidad de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Aquellos a quienes condenan puede que hayan tenido poca luz, pocas oportunidades y privilegios. Si hubieran tenido la luz que muchos de nuestros miembros de nuestras iglesias han tenido, podrían haber avanzado a un ritmo mucho mayor y han sido mejor representados y han representado mejor su fe al mundo de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no logran caminar en ella, dijo Cristo. Ahora ella va a citar a Cristo aquí, pero va a poner su propio comentario como lo hace, dice Cristo. Pero yo os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, porque vosotros, Capernaum, adventistas del séptimo día, que habéis tenido gran luz, que sois exaltados hasta el cielo en punto de privilegio, seréis abatidas hasta el infierno. Porque si las grandes obras se hubieran hecho en ti, se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido Porque si las grandes obras que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido. hasta este día. Pero yo os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma en este día de juicio que para ti. En ese momento Jesús respondió y dijo, y te agradezco. Te agradezco, oh Padre, Señor Dios del cielo, porque has escondido estas cosas de los sabios y prudentes en su propia estimación y se las has revelado a los niños. ¿Qué escondió de los fariseos y reveló a los discípulos sobre Capernaum? ¿Qué hay sobre la iglesia adventista del séptimo día? Que será traído al infierno. Siguiente párrafo. Ahora ella va a citar otro pasaje de las Escrituras. Jeremías. Ella dice, y ahora, porque habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, y yo hablé a vosotros, levantándome temprano y hablando, pero no oísteis, y os llamé, pero no respondisteis. Por tanto, haré a esta casa, que es llamada por mi nombre, que es la iglesia adventista del séptimo día, en la que confías, y al lugar que di a ti y a tus padres, como hice asilo, y te echaré de mi vista. ¿Quién echado fuera? Fuera de su vista, laodicenses, vírgenes necias, así como he echado a todos vuestros hermanos, incluso toda la simiente de Efraín. El Señor ha establecido instituciones importantes y deben ser administradas, no como se administran las instituciones mundanas, sino según el orden de Dios. Deben ser administradas con un único objetivo en mente, su gloria, que por todos los medios las almas perdidas puedan ser salvadas. Al pueblo de Dios han llegado los testimonios del Espíritu y sin embargo muchos no han prestado atención a las reprensiones, advertencias y consejos. Escuchad ahora esto, oh pueblo necio y sin conocimiento, sin entendimiento, que tenéis ojos y no veis, que tenéis oídos y no oís. No temáis ante mí, dice el Señor. ¿No temeréis ante mi presencia que ha puesto la arena como límite del mar por decreto perpetuo, que no puede sobrepasarlo? Y aunque las olas de ella se agiten, no pueden prevalecer. Aunque rugen, no pueden sobrepasar. Pero este pueblo ha sido rebelde, y con un corazón rebelde se han rebelado y se han ido. Tampoco dicen en su corazón, temamos ahora al Señor Dios que da la lluvia, tanto la temprana como la tardía en su tiempo. Él no reserva las semanas señaladas de la cosecha. Tus iniquidades apartaron estas cosas y vuestros pecados han retenido cosas buenas de vosotros. No juzgan la causa de los huérfanos, sin embargo prosperan. ¿Y el derecho de los necesitados acaso no? No juzgar, no visitaré por estas cosas. Dice el Señor, no se vengará mi alma ¿Acaso no los juzgaré? ¿No los visitaré por estas cosas? Dice el Señor, ¿no se vengará mi alma? de una nación como esta. Se verá obligado el Señor a decir,
Este siguiente es simplemente profundo. Se verá obligado el Señor a decir, y ella está hablando sobre los adventistas del séptimo día aquí ahora. Cuando está aquí ahora, se verá obligado el Señor Ella está hablando sobre los adventistas del séptimo día, aquí ahora. Se verá obligado el Señor a a decir, decir, ora, no por este pueblo, ni levantes un grito, ni oración por él. se verá obligado el Señor a decir, no me ores por este pueblo, ni me levantes clamor por este pueblo, Ellos ni intercedas por mí, porque no te escucharé. ni intercedas por ellos ante mí, porque no te escucharé. Por lo tanto, las lluvias han sido retenidas y no ha habido lluvia. ¿No clamarás a mí desde ahora, mi Padre? Tú eres el guía, guía de Dios, guía de mi juventud. No se encontrarán esos dos, no considerarán aquellos a quienes se les han encomendado los tesoros de la verdad, las ventajas superiores de la luz y los privilegios que han sido comprados para nosotros por el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Seremos juzgados por la luz que se nos ha dado y no podemos encontrar ninguna excusa con la que exonerar o atenuar nuestro camino. El camino que la verdad y la vida han sido puestos ante nosotros. Muchos buscan excusarse diciendo, no debes juzgarme por alguna debilidad, rasgo de carácter, sino considera mi carácter en su totalidad. Siempre sentimos un profundo dolor en el corazón cuando vemos al pecador intentar disculparse por su pecado, tratar de suavizarlo y no se da cuenta del peligro de atesorar un atributo de carácter que no es cristiano. Debemos poner nuestra voluntad del lado de la voluntad del Señor y firmemente determinados a que por su gracia seremos libres del pecado. El pecado es la transgresión de la ley y no es la magnitud de la acción en la iniquidad lo que la marca como pecado. A Adán y Eva se les prohibió comer del árbol del bien y del mal. La prueba fue leve, pero el acto de desobediencia a Dios fue la transgresión de su ley. Los pequeños pecados que los hombres piensan que son tan triviales, de tal carácter que por ellos no serán llevados a la condenación, son muy ofensivos a los ojos de Dios. Dice, uno eres demasiado severo, se debe permitir a un hombre estos pequeños defectos de carácter. Escuchemos las palabras de Cristo. Él dice, cualquiera que guarde toda la ley y aún así ofenda en un punto, es culpable de todo. Las Se hace culpable de todos. personas, se atreven a cometer pecados que son graves a los ojos de Dios y piensan que no se les llamará a rendir cuentas por ellos, porque dicen que se deben a los nervios, a un temperamento peculiar, pero esto es simplemente calmar la conciencia y gritar paz, paz, cuando no hay paz. El pecado es pecado y es el engaño de Satanás verlo desde cualquier otra perspectiva. Es great. Podemos halagarnos pensando que estamos libres de muchas cosas de las que otros son culpables, pero si tenemos algunos puntos fuertes de carácter y solo un punto débil, aún hay una comunión entre el pecado y el alma. El corazón está dividido en su servicio y dice un poco de uno mismo y un poco de... ¿Qué es eso? Ese es el misterio de la iniquidad. El Hijo de Dios debe buscar el pecado que ha mimado y en el que se ha complacido y permitir que Dios lo arranque de su corazón. Él debe vencer ese único pecado porque no es un asunto trivial a los ojos de Dios. Uno dice, no soy en lo más mínimo, I'm celoso. Pero entonces me provoco y digo cosas hirientes, aunque siempre me arrepiento después de ceder al mal humor. Otro dice, tengo este defecto o aquel, pero luego simplemente desprecio tal o cual mezquindad, tal como se manifiesta en una cierta persona de mi conocimiento. El Señor no nos ha dado una lista de pecados clasificados, para que podamos considerar algunos como de poca importancia y decir que causarán poco daño, mientras que otros son de mayor magnitud y causarán mucho daño. Una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil. Podríamos considerar tal cadena buena en general, pero si un eslabón es débil, la cadena no se puede confiar. El trabajo de vencer debe ser el estudio de cada alma que entra en el reino de Dios. Esa palabra impaciente temblando en tus labios debe quedar sin ser pronunciada. Ese pensamiento de que tu carácter no está bien valorado debes dejar de lado, porque debilita tu influencia y produce el resultado seguro, haciéndote de poca estima en la mente de los demás.
Debes superar la idea de que eres un mártir y reclamar la promesa de Cristo que dice, mi gracia es suficiente para ti. ¿Oramos? Padre Celestial, oramos para que estemos entre aquellos que reciban el mensaje de advertencia lluvia tardía. Y entiende que el mensaje de la lluvia tardía llega en el tiempo del juicio de los vivos. Y que debemos tomarnos en serio el trabajo de eliminar incluso los pequeños pecados de nuestras vidas, si vamos a seguir recibiendo el derramamiento de este mensaje. Y oramos por aquellos de nosotros en el adventismo, la ciudad fiel en Capernaum, que han tenido gran luz y oportunidades. Eso, por lo que sea, variedad de misterioso. La iniquidad ha sido llevada a su mesa de la que están participando, que les está impidiendo reconocer este mensaje y alinear su vida con él. Oramos por ellos para que el Espíritu Santo pueda romper esa ilusión, esa oscuridad. Para que el Espíritu Santo pueda romper ese engaño, esa oscuridad. Para que puedan despertar a la realidad que la apostasía está ocurriendo ahora en el adventismo. Y la ley del domingo, el hombre de pecado, está a punto de ser revelado. Y que en ese momento hay una separación que logras a través del poder de tu palabra entre el trigo y la cizaña en el adventismo. Dediquémonos a nuestro negocio de preparándonos para el sello de Dios, no la marca de la bestia. Al romper este culto, te pedimos que continúes bendiciendo la producción aquí de los DVDs y el trabajo de transmisión en vivo que estamos realizando. Y a medida que avanzamos hacia nuestras tareas individuales, nuestros servicios individuales. Hoy te pedimos que nos bendigas, nos protejas y nos ayudes. Recuerda reflejar tu carácter con aquellos con quienes entramos en contacto. En el nombre de Jesús, amén. Amén.